Una de las mejores formas de aumentar las visitas a tus vídeos es destacando sobre los demás. Eso sería fácil con temas de tu nicho que nadie haya tratado todavía. Pero en general está todo muy desarrollado. Así que lo que debemos hacer es marcar nuevas formas para hacernos visibles y algunas pueden estar en la forma de editar. Para ayudarte a conseguirlo te voy a mostrar en este vídeo cómo puedes crear tus propias transiciones en Kdenlive y poder conseguir efectos que nadie más haga. Como ya sabes, en Kdenlive tenemos dos posibles formas de hacer transiciones. Si aún no las sabes, mírate este vídeo que dejo por aquí. La primera no son la forma nativa de transición que tiene Kdenlive, pero es muy efectiva. Se trata de utilizar clips, en este caso secuencias de imágenes, que conforman una animación. Ya habréis visto muchas veces estos pequeños vídeos de formas en blanco y negro, o de gotas de tinta que se difuminan hasta cubrir toda la pantalla. Pues esos clips los podemos usar como transiciones en nuestro editor. Para ello vamos a necesitar que sea una zona transparente donde se insertan figuras u objetos en negro con animación y que van rellenando la pantalla. Podéis encontrar muchos de estos clips en páginas de stock de imágenes o crear vuestras propias animaciones en GIMP o en Krita. Vamos a ver un ejemplo con estos dos clips que tengo aquí. Los bajaremos a la línea de tiempo montando una parte del segundo sobre el final del primero. Clicamos en nuestra biblioteca de medios con el botón derecho y en el menú que aparece elegimos cargar clip o carpeta. Buscaremos donde tenemos nuestra secuencia de archivos PNG y seleccionaremos el primero. Es importante comprobar que tenemos marcada la opción de importar como secuencia de imágenes y podemos comprobar que se nos ha cargado como un clip único, el cual vamos a arrastrar a una pista superior, haciendo que coincida su inicio con el final del segundo clip. Tendremos que ajustar después el final del primer clip con el final de nuestra secuencia de imágenes. Si comprobamos lo que nos muestra, veréis que solo se ven unos círculos que crecen hasta llenar la pantalla. Se trata de una animación hecha en DaVinci Resolve que exporté con fondo transparente en secuencia de PNGs. Ahora haremos magia. Si pasamos el mouse por el clip de la secuencia, se comporta como cualquier otro clip y aparecen los pequeños circulitos de los que ya os hablé. Clicáis en el lila o en el superior de la derecha y os creará un rectángulo que se superponen los dos clips y cuya medida coincide con el inicio de uno y el final del otro. Ese es el típico efecto de composición, llamado wipe o barrido. Si nos vamos a sus propiedades, en el desplegable de tipos de composición, deberemos seleccionar el que pone Alpha In. Si volvemos ahora a reproducirlo, veréis que se hizo la magia y lo que eran círculos negros ahora nos dejan ver el clip que tenemos en la pista inferior, creando así una transición. Esto tiene un gran valor creativo, ya que imaginaos la de posibilidades que tiene simplemente con jugar con figuras negras. Pero ahora vayamos a lo que sí son las transiciones nativas en Kdenlive, que utilizan un tipo de archivo en un formato poco utilizado y que, por suerte para nosotros, se puede trabajar en GIMP. Así que vamos a ir a nuestro editor gráfico para crear un ejemplo. Utilizaré la imagen del segundo clip, que es un velero, para que veáis que la transición se puede personalizar. Cargamos nuestro velero, que simplemente nos servirá de guía. Cambiaremos los colores primario y secundario, porque nuestro formato de archivo funciona con colores que van del negro al blanco. Kdenlive después hace un recorrido de transición entre el negro y el blanco pasando por todos los grises. Por eso ahora voy a escoger el negro de color primario y un gris medio de secundario. Vamos a crear una capa nueva con transparencia y ahora en esa capa y con la herramienta de degradado haré un degradado con los dos colores escogidos. Voy a intercambiarlos porque, como decía, Kdenlive comienza la transición desde el negro y quiero que comience desde la izquierda. Una vez lo tengo, pulsando Enter se fija el degradado. Desactivo la visibilidad de esa primera capa porque ahora necesito la referencia del velero. Escogeré la herramienta de lazo
para hacer una selección aproximada de nuestro protagonista. Con esto quiero dar a entender que podríais hacerlo con cualquier cosa, personas, coches, árboles. Una vez que tenemos la selección, podemos activar la visibilidad de la capa anterior. Intercambiamos los colores poniendo ahora el gris como primer color y el segundo, ahora negro, lo pasaremos a completamente blanco. Cogemos de nuevo la herramienta de degradado y vamos a hacerlo de arriba a abajo. Luego podréis ver mejor cómo funciona esto, pero he de decir que se podrían hacer más secciones con diferentes degradados, siempre teniendo en cuenta que Kdenlive lo ejecutará siempre de negro a blanco. Una vez conforme con el degradado, pulsamos Enter para confirmar y podemos anular la selección. El siguiente paso va a ser guardar este archivo como PGM y, si es posible, en la misma ruta donde Kdenlive se guarda los archivos de transición, que para Windows será la que os dejo al pie de la pantalla. Ahora veamos cómo funciona esto en Kdenlive. De nuevo tenemos nuestros clips para el ejemplo, los bajamos a la línea de tiempo, ya sabéis, superponiendo una parte del inicio de uno sobre la parte del final del otro. Le damos al botoncito para crear el barrido o wipe y ahora nos vamos a las propiedades de la transición. Vamos a desplegar el selector de tipos de transición y seguramente al final os vais a encontrar con el archivo que acabáis de crear. En este caso yo le llamé velero. Lo seleccionamos y vamos a ver cómo nos hace esa transición. Perfecto, ¿no? Si os fijáis, comienza en la izquierda, donde puse el color negro, hasta llegar al gris de la derecha, para retomar la figura del velero desde arriba, que tenía el mismo gris, e ir bajando hasta el color blanco que estaba abajo. Si aumentamos el valor de suavidad, nos dará unos bordes difuminados que parece quedar mejor. Como veis, se trata de transiciones únicas y que casi podéis personalizar en cada vídeo o hacer archivos PGM con vuestro logo o 1000 cosas más. Comenta si tienes alguna duda y prueba este fantástico efecto que nos ofrece Kdenlive. Aquí te dejo otro vídeo de este editor gratuito para que veas más posibilidades de crear grandes cosas. Gracias por ver. Chao.